Hola, ¿qué tal chicos de Cuarto UNAM? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la contracultura surgida en los años 60. Pongan mucha atención y comenzamos. La contracultura es un movimiento social y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad. Critica el materialismo y la hipocresía sexual de la sociedad. Es y postula nuevas formas de organización basada en la solidaridad, la libertad sexual y el amor, así como una importante revalorización de la naturaleza, frente a la obsesión por el trabajo y la emulación de los vecinos de enfrente. Reivindica el hedonismo, el placer, las experiencias extrasensoriales y busca alternativas en las filosofías orientales. Lugar: Estados Unidos. Años: en los 60. Antecedentes: iniciamos con los 50, generaciones heredadas de la guerra y conflictos políticos, territoriales y económicos. Los jóvenes comienzan a cuestionarse el rumbo de las nuevas sociedades. Eran los años del fracaso norteamericano en Vietnam, la lucha por los derechos civiles iniciada por Martin Luther King. El hombre pisó la luna por primera vez en una carrera galáctica entre Estados Unidos y la URSS. El dólar dominaba el mundo. La Segunda Guerra Mundial había dejado una Europa arrasada y los países del este y Japón aún trataban de reconstruirse. La industria norteamericana desplazó de su liderazgo a Francia, Inglaterra y Alemania. El capitalismo y su libre mercado se consolidaban en Norteamérica, pero al mismo tiempo empezaban a definirse movimientos que reclamaban otra forma de vivir, una nueva forma escala de valores. Surgen entonces el hipismo, el feminismo, los ecologistas, la burguesía universitaria. Todos tenían algo que decir, era el momento de los jóvenes. Los movimientos contraculturales surgidos fueron el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos fue una larga lucha, primordialmente no violenta, para extender el acceso pleno a los derechos civiles y a la igualdad ante la ley a los grupos que no los tienen, sobre todo a los ciudadanos afroamericanos. Las luchas tomaron lugar entre 1955 y 1968. Para terminar la discriminación contra los afroamericanos y terminar con la segregación racial, especialmente en el sur de Estados Unidos. El periodo considerado habitualmente inicia con el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 y termina con el asesinato de Martin Luther King en 1968. Hippies surgió en los años 60, que luego se expandió al mundo entero y profesaban los valores de la anarquía no violenta, el pacifismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al estatus quo capitalista y al materialismo de Occidente. El espíritu del movimiento hippie era opuesto al consumismo y profesaba la vida simple y desprendida, contraria a las tendencias homogeneizadoras del sistema. Su imaginario valoraba expresiones artísticas y musicales como el rock psicodélico, groove y folk, así como experiencias poco ordinarias para la época como el amor libre, el consumo recreativo de drogas, sobre todo la marihuana, el LSD y otros alucinógenos, mediante las cuales aspiraban a estados elevados de conciencia y las doctrinas religiosas provenientes del mundo oriental. El movimiento surgió como una corriente juvenil enemistada con la guerra de Vietnam y el gobierno estadounidense de la época, y su estilo de vida y valores de lucha perduraron en las generaciones posteriores, los llamados neo-hippies, luego de que fueran absorbidos por el sistema alrededor de 1980. Algunos de los principales íconos hippies son artistas y músicos como The Doors, Jimi Hendrix, John Lennon, Yoko Ono, Bob Dylan, Allen Ginsberg, Carlos Santana, Paul McCartney, los Rolling Stones, Janis Joplin y otros muchos. El nacimiento del rock and roll. El surgimiento del fenómeno del rock a nivel mundial se conecta con el contexto social de los años 60. Esta década no solo habla de música, remite a los movimientos político-estudiantiles, al hipismo, a la resistencia a Vietnam, al arte pop, a la psicodelia, a la droga y a las experiencias alucinógenas, a las organizaciones comunitarias, a la búsqueda de la filosofía, que suele caer en un misticismo de corte oriental, a cierta revalorización del cristianismo, al enfrentamiento generacional. Las temáticas de las letras se refieren a la guerra, la injusticia social, desprecio por el mundo de los adultos, búsqueda de la libertad, críticas a los políticos que usan a la gente. También surgen otros vinculados a las ideologías hippies. Son los temas del amor como salvación, el regreso a la naturaleza, la búsqueda de la paz interior, el sexo como fuente de placer, el escape a la alineación de la sociedad moderna,
los que van a describirse en las letras de sus canciones. Los comienzos del rock crearse hacia 1955. Este es el momento en que se populariza en Estados Unidos el denominado rock and roll. Este género musical era una fusión de blues y de country. Muy rápidamente alcanza popularidad entre los jóvenes en Estados Unidos y luego en todo el mundo. A mediados de la década del 60 se produce la transformación que derivará en el rock. Algunos intérpretes ya emblemáticos como The Beatles, The Rolling Stones y Bob Dylan crean poética y musicalmente las bases del rock. A partir de allí, la complejidad artística de la música rock sigue creciendo. Movimientos estudiantiles. Las revueltas estudiantiles de los años 60 no fueron, por supuesto, ninguna revolución que pretendiera alcanzar el poder. Se trataba fundamentalmente de decir no al poder autoritario, no a las guerras, pero además se trataba de acompañar las protestas con la acción, en la confianza de poder cambiar las cosas que creíamos eran mejorables. Para algunos existía una convicción moral o ética en aquellos años, puesto que la lucha contra la dictadura era, al mismo tiempo, la afirmación personal como seres libres, en defensa de una sociedad democrática y una universidad pública libre, democrática y popular. Entre los movimientos están el Movimiento por la Libertad de Expresión en la Universidad de California, Berkeley. En 1964 fue protagonista una de las revueltas más importantes estudiantiles que comenzó en el campus de la Universidad de California, al fin de que se levantara la prohibición sobre la realización de actividades políticas en el campus y para que se reconociera el derecho a la libertad de expresión y a la libertad académica, sin lo cual no puede existir el avance científico. La movilización contra la guerra de Vietnam. El momento culminante de la guerra tuvo lugar en la segunda mitad de los años 60, coincidiendo con el surgimiento de revueltas estudiantiles en numerosas partes del mundo, California, Berlín, París, Barcelona, Madrid, entre otras. Con independencia de las distintas causas inmediatas de estas revueltas estudiantiles, en todos los casos estuvo presente la protesta contra la intervención militar de los Estados Unidos en Vietnam y el sudeste asiático en general. Movimientos en América. En América Latina las protestas estudiantiles tenían un fuerte sentimiento antiimperialista y en aquellos años una atracción indudable hacia la actividad de enfrentamientos al poder basada en la guerra de guerrillas que Ernesto Che Guevara y Fidel Castro habían situado en primer plano al derrocar a la dictadura en Cuba. Ernesto Che Guevara, muerto en Bolivia en 1967, había planteado la necesidad de crear varios Vietnam, una consigna que sería repetida en numerosas movilizaciones estudiantiles, no solo en América Latina, sino también en Europa. En México, en 1968, un amplio movimiento social en el que participaban además de estudiantes universitarios, profesores, intelectuales, trabajadores, campesinos, comerciantes y profesionales, organizados en torno a un Consejo Nacional de Huelga, plantearon al gobierno del Partido Revolucionario Institucional de México la necesidad de avanzar hacia un cambio democrático en el país, con libertades políticas y civiles, y menores desigualdades sociales. El movimiento fue duramente reprimido por el gobierno mexicano, que el 2 de octubre de 1968 llevó a cabo la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Los acontecimientos del mayo del 68 en Francia. Los acontecimientos de mayo y junio de 1968 en Francia constituyen uno de los movimientos sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de una revuelta cultural y política que iba a acabar paralizando a todo el país, al producirse una huelga general de estudiantes y obreros, que llegó a tener más de 9 millones de seguidores. El movimiento estudiantil del mayo del 68 cuestionaba el carácter autoritario, centralista y verticalista de la universidad en Francia, reclamando espacios propios de participación y toma de decisiones por parte de los estudiantes. Igualmente, se reclamaba la libertad en las relaciones sexuales y se criticaba la sociedad de consumo predominante. Asimismo, la guerra de Argelia había mostrado a los jóvenes franceses la crueldad del colonialismo, siendo el sentimiento antiimperialista un rasgo bien presente en las revueltas estudiantiles francesas, y se le llamó la famosa Primavera de Praga. El tema de la contracultura en los jóvenes en los años 60 va a demostrar prácticamente todos esos cambios sociales que se van a dar y que posteriormente nosotros vamos a estar viviendo en ellos. Espero que haya quedado claro el tema y si tienen dudas, por favor, no duden en preguntarme en plataforma. Que estén muy bien y cuídense mucho.